Ok. Esa grabación después se las comparto. Nada más ahí si la requieren antes, ahí mándenme un mensaje. Ahí, por ejemplo, no recuerdo qué día me mandaron un mensaje, que si no podía subir la sesión. Entonces también, recuerden, nada más recordarme para que podamos ir trabajando en esa manera, ¿sale? Entonces, vamos a ir observando lo que sería la parte del tema número 2, que es álgebra, y vamos a ir trabajando con respecto de algunos conceptos. Entonces, primero que nada, el concepto de álgebra. Álgebra, recuerden que es una sección, una parte, una rama de las matemáticas que considera lo que sería la parte de las cantidades de la manera más genérica posible. ¿A qué nos referimos con la genérica? La forma más genérica posible, que vamos a estar ocupando literales. Y esas literales pues me van a permitir de alguna manera que los resultados pues a lo mejor hasta ese instante no estén dados, sino que pues podamos indicar que a lo mejor se está efectuando una suma o a lo mejor se está efectuando una resta. Entonces, por ejemplo, en aritmética veíamos que se pueden hacer representaciones con números y adicionalmente pues a lo mejor dentro de esos números existen diferentes operadores. Por ejemplo, aquí, si estamos indicando que se haga una suma o si se está indicando una resta, de manera general se puede expresar de esta manera. Se pudiera considerar que tenemos lo siguiente, que tenemos A más B y que tenemos C menos D. Recordamos que la parte algebraica es importante porque adicionalmente de esto me permite hacer cálculos previos que estén relacionados con diferentes secciones, donde inclusive puedo yo estar trabajando a lo mejor con cierto tipo de modelos matemáticos, en el cual al final, posiblemente más adelante, se realiza un proceso de sustitución por esos valores genéricos para que ya le demos específicamente una valoración como tal, ¿sí? Entonces eso se puede realizar o se puede quedar expresado directamente como secciones algebraicas. Adicionalmente, dentro de esta parte es importante rescatar que existe una conformación de diferentes términos. Por ejemplo, aquí en una resta tenemos dos términos, ¿no? Perdón, en una suma o una resta tenemos dos términos, o podemos tener inclusive mayor cantidad de términos. Pero sin duda podemos saber que un término está conformado por un coeficiente, una base, que es prácticamente la variable con la que estemos trabajando, y la sección que podemos indicar como un exponente. Más adelante vamos a ver con algunas operaciones algebraicas que manejamos algunas reglas similares a las que veíamos anteriormente, es decir, por ejemplo, la regla de los radicales, la regla de las potencias, donde pues podemos analizar que si existen las potencias de la misma base, pues estas se pueden reducir y se pueden sumar entre sí los exponentes. Entonces, en ese caso, si estamos hablando de una multiplicación o si es una división, pues se podrán restar los exponentes. O si se trata de a lo mejor un radical, podemos hacer la suma, pero recordamos que podemos ejecutar la transformación de la representación de un radical a su representación en fracción con base a la potencia. Entonces son situaciones que también podemos analizar también dentro de los aspectos algebraicos. Entonces ahora bien, la parte de álgebra, la notación algebraica, tiene dos secciones muy importantes, lo que son los números, que son utilizados para cantidades que son conocidas, y lo que son algunas letras. Estas letras inclusive pueden ser letras del mismo abecedario o inclusive de la parte que corresponde a términos griegos, por ejemplo, letras como alfa, como beta, como gamma y demás letras que a lo mejor ahorita pues no las conocemos todas, pero las vamos a ir ocupando a lo mejor más adelante. Y recordamos que en este caso tenemos lo que son algunas incógnitas cuando esas cantidades posiblemente no son conocidas o literales en el dado caso de que sean conocidas. Podemos tener también la parte de la conceptualización de una variable. Es un valor que cambia, ajá, que no tiene a lo mejor un momento dado, o que podemos plantearlo con base a lo mejor a alguna ecuación, que existen diferentes métodos para la solución de diferentes ecuaciones, dependiendo de su grado de complejidad, inclusive también dependiendo de la carrera que ustedes vayan a elegir, posiblemente esté implícita alguna asignatura de esta índole de la parte algebraica.
Entonces también tenemos lo que son las constantes. Recordamos que las constantes pues son valores que no cambian, que no se modifican y que por ende pues tienen esa misma valoración durante todo el lapso. Eso lo podemos ver a lo mejor desde un aspecto gráfico, planteando lo que sería dos ejes como tal de dos variables de x y donde podemos observar que si por ejemplo estamos trabajando con una valoración de x, convencionalmente no se modifica el valor en todo su instante, en todo su momento. Dentro de la parte de los signos del álgebra existe lo que son diferentes operaciones, como podemos encontrar la adición, la sustracción, multiplicación, división, potencia, radicación. También podemos encontrar signos relacionales que son, por ejemplo, convencionalmente nosotros utilizamos de mayor o con mayor frecuencia lo que sería este símbolo, que es la simbología de igual, ¿sí? Pero también existe la posibilidad de encontrar lo que sería estas otras simbologías, como el caso de mayor que, menor que, diferente, mayor o igual o menor o igual. Esos es básicamente algunos símbolos relacionales que nosotros podemos llegar a expresar. Dentro del aspecto de cálculo diferencial, ustedes van a poder encontrar que existe la terminología de desigualdades, donde van a poder ubicar a estos cuatro símbolos, ¿no? Mayor que, menor que, la parte de mayor igual que o menor o igual que. También podemos encontrar los signos de agrupación. Recordamos que los signos de agrupación son símbolos que me permiten agrupar algunos términos para que podamos ir ejecutando las operaciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Escuché alguien que a lo mejor levantó su manita. ¿Sí? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. Entonces continuamos. Entonces recuerden, otra vez lo confirmamos nuevamente con lo que veníamos manejando. Dentro de el álgebra existen operaciones, símbolos para, pues prácticamente verificar cómo se están relacionando los términos, o sea, relacionales, y la parte de las agrupaciones que particularmente me van a servir para decir este término está relacionado con este o tiene cierta distribución con esto. Entonces, dependiendo de cómo se vayan mezclando, pues va a ser el número de operaciones que a lo mejor tengamos que realizar para poder ejecutar alguna representación de las diferentes cantidades o no cantidades, más bien de los diferentes términos o ecuaciones o funciones que nosotros vayamos planteando con respecto a la parte algebraica. Ok, entonces dentro de también las expresiones algebraicas nosotros podemos encontrar algunos de los símbolos que ya veíamos hace un momento que estén representando literales o que estén representados números en una expresión. Aquí en las expresiones algebraicas podemos encontrar de aquellas que solamente tienen un término o aquellas que empiezan a partir de dos términos y hasta n cantidad de términos. Entonces a las que solamente tienen un término se les conoce como monomios. Y aquí vamos a considerar algo muy importante. Cada uno de los términos puede ser que esté compuesto por un signo, ¿sí? Es decir, puede ser positivo o negativo, por un coeficiente que particularmente es el número que acompaña a la parte literal o a la variable, por una parte literal que pues prácticamente es una letra que simboliza una representación de algún número o que representa alguna variable, y un exponente que en este caso pues es prácticamente lo que se ubica por encima de la variable, ¿no? Entonces todas estas partes que conforman a los términos pues las vamos a poder encontrar en la sección algebraica. Entonces ahora bien, sí es importante que nosotros consideramos siempre esta sección de cómo es un término, si ese término es positivo, si ese término es negativo, y cuando les hable de términos comunes, por ejemplo, para que un término sea común, forzosamente deberá de cumplir con esta situación. Debemos de contar con la misma base y con el mismo exponente. Puede ser que no así con el mismo coeficiente ni con el mismo signo, pero habitualmente eso es lo que se genera, ¿no? Los términos o la frase, es que este término es común, es porque la base y el exponente es igual. Entonces, la literal
y la parte del exponente es la misma, por lo tanto se pueden hacer reducciones, ¿no? A lo que se le conoce, a lo mejor más adelante vamos a ver diferentes reducciones que se pueden hacer para ir considerando estas partes, ¿no? Ahora bien, vamos a ver lo que sería la parte de la clasificación de estos términos. Entonces, podemos tener la clasificación de los términos de acuerdo a lo que son los elementos y a los componentes. Entonces, ahí podemos tener clasificación como enteros, como fracciones, como racionales, irracionales, homogéneos y heterogéneos. O también, de acuerdo a su similitud, podemos tener términos que sean semejantes o términos que no sean semejantes. Entonces recuerden, les comentaba yo hace un momento que un término es semejante siempre y cuando tenga la misma literal y el mismo exponente. Si esto no se cumple, pues no existe la posibilidad de poder hacer la simplificación o la reducción de esos términos. Ahora bien, vamos a empezar a analizar lo que es la parte de la suma de polinomios. Entonces, para poder ejecutar una suma de polinomios es importante recordar algunas de las terminologías que vimos anteriormente. ¿Esto qué quiere decir? Que debemos de verificar que estos términos que se observan en cada una de las expresiones cumplan con ciertas reglas, es decir, que sean semejantes para que se puedan reducir, tener que considerar lo que sería la parte de los signos para lo que es la sección de la suma, recordando que, por ejemplo, de la cantidad que en magnitud sea mayor, vamos a ir conservando ese signo, ¿no? Y cuando les hablo de magnitud, es importante recordar que es sin considerar lo que sería la parte del signo que esté acompañando esa parte, únicamente con respecto de la sección del coeficiente, ¿no? Entonces ahí es muy útil saber estas partes para que no haya ningún inconveniente. Otra de las alternativas adecuadas para poder realizar la suma, o va a haber algunas formas muy usuales para poder ejecutar esto, es ya sea que nosotros agrupemos lo que son los términos semejantes o que inclusive podamos realizarlo como se venía manejando las sumas habitualmente, ¿no? Es decir, una cantidad y abajo la otra. Sin embargo, estas cantidades las vamos a ir modificando para que vayan ocupando las posiciones a lo mejor de lo que serían las unidades, decenas, centenas. En lugar de eso, vamos a considerar que a lo mejor los términos deberán de quedar agrupados desde las potencias 0, 1, 2, 3 y n cantidad de potencias desde esa forma. Es importante también considerar que los términos deberán de estar ordenados desde el mayor término que se tenga hasta el menor término que se tenga. Eso también es otra de las posibilidades que se tienen para poder hacer la reducción de manera adecuada. Otra también herramienta importante pues sería poderlos ubicar mediante un subrayado de estos términos, ¿no? Entonces ya lo vamos a ir analizando más adelante cómo es que podemos tener algunas alternativas para poderlo ir realizando. Digo, les voy a mostrar algunas técnicas, pero pues ustedes pueden seguir ocupando a lo mejor las que ustedes conocen, las que ya tienen a lo mejor mayor familiaridad y dejar a lo mejor las que observemos ahorita pues de manera alternativa para que se pueda ir manejando. Digo, al final del día, cuando se realice a lo mejor una suma de polinomios, pues sí sería importante que pues como base tengamos lo que sería el procedimiento. Sin embargo, no importando cuál de estos sea, se pueden ejecutar y, y mientras el resultado sea adecuado, pues no hay problema. Entonces vamos a verificar esta parte. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la necesidad de sumar estos dos polinomios que se observan en cada una de las circunstancias. Puede ser que sean dos polinomios o puede ser que sea una cantidad mayor de polinomios. Entonces, una de las formas en las que nosotros podemos trabajar para poder ejecutar la suma es considerarlo como les comentaba, ¿no? Entonces, colocar primero un polinomio ordenado. Cuando observamos que los polinomios de esta índole no tienen la misma base como tal, sino que tienen a lo mejor diferentes literales para que se puedan estar representando los términos, lo que vamos a seguir también es la regla de acomodarlo de acuerdo al abecedario. Es decir, primero va a ir A, luego B, luego C y así sucesivamente hasta que acabemos hasta la Z, ¿no? Entonces, eso es importante también ordenarlo porque al final del día a lo mejor me provoca a lo mejor cierto conflicto no ordenarlo, ¿no? Esto también es por visualización y por familiaridad, ¿no? Entonces,
Otra de las situaciones importantes es que al final del día, recordemos que cuando simplificamos o ya damos nuestro resultado, sí es importante que se ordenen los términos. Entonces, en este caso, el orden, primero se va a seguir el orden del abecedario y después de esto se va a seguir el orden de las potencias. Por ejemplo, si aquí hubiese un término con a cuadrada, iría primero antes del término que tenga a. O si hubiese una b al cubo, iría después de la a, pero antes del término de 5b, ¿sí? Porque iría antepuesto a lo que sería b a la 1, ¿sí? Entonces es importante ir verificando esas secciones. Por ejemplo, aquí también se está realizando una suma de diferentes términos, donde también de igual forma que anteriormente se agrupan de acuerdo a lo que sería la parte del abecedario. El signo no es tan relevante en este caso, pero sí es importante considerarlo para verificar qué es lo que me queda. Por ejemplo, aquí. En este caso es 5C positivo, pero abajo tengo menos 6C. Entonces, si es una suma, recuerden que estamos aplicando también la regla de los signos con respecto a esta parte y por lo tanto se conserva este signo negativo. Y aquí también eh, podemos analizarlo de diferentes formas. Yo convencionalmente lo que hago es analizarlo con base a la magnitud, es decir, en magnitud, sin considerar el signo, el 6 tiene un valor mayor que el 5, ¿sí? Entonces, por lo tanto, se va a quedar el valor, más bien el signo del valor que se tenga, bueno, que tenga mayor con magnitud, ¿no? Entonces, en este caso se va a quedar el signo del 6. Entonces, por lo tanto, se quedaba como negativo, ¿sí? Entonces, esa es la primera situación. Otra parte que también podemos considerar es verificarlo con base a una recta numérica. Por ejemplo, si nosotros verificáramos con base a una recta numérica, a ver, permítanme un segundo. Ok. Verificándolo con base a una recta numérica, entonces nos quedamos hasta ahí. Por ejemplo, si verificáramos esa operación con base a una recta numérica, yo tendría lo siguiente. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 unidades hacia acá, hacia la derecha. Entonces aquí es como si lo hiciera así. Y estoy restando 6 unidades, entonces le quito 1, 2, 3, 4, 5 y 6 unidades. Entonces, por lo tanto, me quedaría en esta parte, como en menos 1. O sea, menos 1C, ¿sí? Entonces lo puedo analizar de esta manera. O también, como les comentaba, con ayuda de las magnitudes. Entonces, el 6 es más grande en magnitud que el 5, por lo tanto se va a quedar el signo del 6, ¿sí? Ok, entonces en ese sentido, pues es lo que les puedo platicar. De aquí también importante ordenarlo de acuerdo al abecedario. Primero aparece M, luego N y luego P. Aquí pues prácticamente todos los términos se cancelan. Hay un término que es positivo negativo, positivo negativo. Entonces por lo tanto aquí tengo negativo y positivo. Entonces por lo tanto me da un resultado de 0. Aquí nuevamente tengo yo los términos. Están XY y un término que es constante. Entonces también es importante considerar lo siguiente. Los términos que tengan literal siempre se van a ir anteponiendo a los términos que sean constantes. Eso también es importante considerarlo. De ahí recordemos que independientemente de eso, vamos a ir ordenándolo de acuerdo al abecedario. Aparece X y Y, entonces ponemos primero los términos de X y luego los términos de Y. De esta manera, pues podemos agruparlo de esta forma para que podamos ir ejecutando lo que sería la parte de la suma. Y tenemos aquí 9 menos 1, menos 5, me queda 3, 3x. Luego aquí tenemos menos 3, menos 1 es menos 4, más 4 es igual a 0. Y luego tenemos 5 más 4, que son 9, menos 9, que es igual a 0. Por lo tanto, la respuesta que me queda para esta sección es 3x. Entonces vámonos
directamente a estos ejercicios. Se ve que son bastantes, pero esto también me va a servir como práctica. Otra de las alternativas que yo ya no les comenté hace un momento es hacer lo siguiente. Miren, vamos a considerar lo siguiente. Vamos a ir directamente a un pizarrón. Vamos a abrirlo. Los voy a dejar ahora como editores. Espero que no vayan a rayar el pizarrón. Recuerden que lo voy a compartir de todas maneras al rato en el Classroom y en la parte que nosotros tenemos para chat. Solo que ahí ya igual y mejor lo compartiría directamente en el Classroom, ¿sale? Porque todavía me falta depurar ese chat para retirar a las personas que ya no están en el grupo. Entonces, eso también no lo he hecho. Entonces vamos a cambiarle el nombre. Entonces, en este caso, vamos a estar analizando álgebra. Y de primera mano vamos a estar realizando suma. ¿Sí? Entonces ahí tenemos nuestro pizarrón. Estoy pegando lo que sería la parte de la actividad 1. ¿Sale? De una vez lo voy a compartir en el Classroom. Lo pongo ahí como enlace para el tema 2. Y ahorita de menos tendremos esto. Ya más adelante les enviaré también lo que sería la parte de la presentación que estoy ocupando para que no tengan problema con ello, ¿sale? Entonces lo pueden checar también en el material. En un momento más ya la subo, ¿sale? Inclusive yo creo que ya nos vamos a ir a la parte del receso, para que podamos aprovechar también nuestro espacio de descanso, ¿sale? Entonces vamos a ir trabajando con lo que sería la parte de la suma de polinomios. Vamos a ir realizando en conjunto la mayor cantidad de ejercicios que podamos con las diferentes técnicas que en su momento analizamos, ¿sale? Entonces vamos a establecer un fondo. Le voy a dar un zoom a esta parte. Y tenemos la primera de las sumas que dice que es 3a más 2b menos c. Y luego hay que sumarle 2a más 3b más c. ¿Sí? Entonces voy a recurrir a una de las técnicas que convencionalmente utilizo para poder realizar lo que sería la parte de las sumas. Entonces, si ustedes observan, yo les comentaba hace un momento que nosotros podemos ir agrupando lo que son los términos semejantes. Entonces es lo que voy a hacer ahorita, ¿no? Entonces, fíjense bien. Pues tengo el ejercicio número 1. Y aquí, por ejemplo, en este caso voy a ir agrupando. Por ejemplo, tengo 3a. Y como es una suma, pues entonces tengo más 2a del otro término. ¿Sí? Luego considero que también es una suma. Y luego tengo 2b. Y
En el otro polinomio tengo más 3b. Hasta ahí cerramos. Recuerden que estamos ocupando simbología de agrupación. En este caso estamos ocupando paréntesis. Permítanme un segundito. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Hasta acá? Dos a. Sí, tenemos 3a y luego en el otro polinomio tenemos 2a. ¿Sí? No sé si lo alcancen a observar. ¿Sale? Sí, es 2a, Marlene. Entonces luego tenemos 2b y luego en el otro polinomio tenemos 3b. Lo estoy haciendo así tal cual como lo haría por pasos, ¿no? Y luego en la otra sección, en el primer polinomio tenemos menos c y en el segundo tenemos más c. ¿Sí? Entonces agrupamos todos estos términos y operamos con base a los semejantes. Aquí la parte semejante es A con A, B con B y C con C. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta al final? Agrupamos esto y me va a dar 5A. Agrupamos esto y me va a dar 5B. El C ya no va a aparecer porque menos C más C es igual a 0. Entonces, por lo tanto, solamente van a aparecer estos dos. Esta es una técnica, ¿sí? Les comentaba que vamos a ir aplicando diferentes técnicas para la parte de la suma, ¿sí? Otra técnica que también a mí me parece muy buena es la siguiente. Si yo tengo que hacer unas, voy a colocarlo por acá todos los términos que tengo en el segundo ejercicio para que lo vayamos visualizando. Fíjense bien. Ejercicio 2. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí se ven? ¿Sí son claros los números? ¿Sí? Bueno, ahí vamos analizándolo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 7a menos 4 4b más 5c, y esto hagan de cuenta que está en un paréntesis, todos los términos, más, porque es una suma entre todos los términos, y en el otro paréntesis tengo menos 7a más 4b menos 6c. ¿Sí? Y lo que voy a hacer ahora es lo siguiente, fíjense bien. Si no tengo muchos colores a mi disposición, porque recuerden, hay algunos de ustedes que tienen una cantidad infinita de colores, ¿no? Tienen de todas las tonalidades. Digo, yo nada más tengo disponibles para mi uso 5. ¿Sí? Si estuviera trabajando con un pizarrón real, pues básicamente yo tendría 4. Pero pues ahorita de momento tengo 5. Hagan de cuenta que lo que voy a hacer es imaginarme que solamente tengo un color. Ajá. Y entonces lo que voy a hacer es marcar los términos semejantes con unas líneas. Pues, por ejemplo, el término semejante 7a es semejante con el 7a que está en el otro paréntesis. Luego, el siguiente término, yo le voy a agregar dos líneas. El menos 4b es semejante con el que tengo acá. Pues, por lo tanto, aquí también le agrego dos líneas. ¿Sí? Para el caso del C o del 5c, le puedo agregar tres líneas. Y también a este, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que estos términos son semejantes, por lo tanto,
Si yo opero 7A con menos 7A, me va a dar igual a 0. Entonces, ese término inclusive ya no lo tendré que colocar. Recuerden que los términos de 0, pues prácticamente se cancelan o no se consideran. Luego aquí yo con el siguiente término tengo menos 4b más 4b, también es un 0, por lo tanto ya no lo consideraría. Tengo yo el último término, 5c menos 6c, me va a quedar menos c. Entonces la única de las respuestas de todo esto es que yo coloque esta parte. Aquí lo único que sí en el procedimiento es coloco todos los términos que voy a ocupar y los subrayo, ¿no? De esa manera yo identifico que pues prácticamente esos términos son los semejantes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? No sé si nos quede claro este procedimiento. Entonces ya analizábamos agrupar los términos de los dos polinomios en una sola línea. Ajá. De tal suerte que pues podamos identificar cuáles son los que se pueden sumar con cuáles y cuáles no. Siguiente procedimiento, identificar cuáles son los semejantes mediante algunos rayados o mediante colores, también se puede hacer, no hay problema. Y esto pues me va a permitir ir identificando cómo está la distribución de cada uno de los ejercicios, ¿sale? Ahora bien, vamos a ir avanzando con el ejercicio 5, ¿sale? En el caso del ejercicio 5, no sé quién movió el... Miren, luego por eso también hay alguien que está moviendo esta imagen, ¿eh? Pero bueno, no hay tanto problema, nada más que la regrese a su posición donde estaba. En el caso del 5, yo tengo la posibilidad... Bueno, voy a hacerlo con otra diferente herramienta matemática, ¿no? En este caso lo voy a hacer como lo observábamos dentro de la presentación. No sé si recuerden que se ponen un polinomio encima de otro, ¿sí? De tal suerte que se puede ejecutar una suma. Así es como voy a hacer este ejercicio número 3. Digo, las alternativas que tenemos son múltiples, eso también es bueno saberlo. No, que no es el 3, es el 5. Sí, el 5. Yo tendría yo ahí, en este caso, A. Voy a hacer una separación, pero esto no es por otra cosa, sino simplemente es porque si los otros términos tienen algún coeficiente, pues lo pueda ir colocando y que pueda ir visualizando qué es lo que queda. Entonces tengo el b y tengo menos c. Este es parte del primer polinomio que se ubica por ahí. Luego en la siguiente sección tendría que colocar 2a, que corresponde al segundo polinomio, más 2b menos 2c. 2c, ¿sí? Ahora bien, para la siguiente parte yo voy a tener menos 3a, luego tengo menos b, y luego tengo más 3c. ¿Sale? Entonces, una vez que yo ya tengo agrupados todos estos términos, recuerden que en general esto es una suma de polinomios y por lo tanto podemos colocarle aquí una simbología que indica que todos estos términos se van a sumar. ¿Sí? Entonces ahí colocamos una línea y vamos a verificar qué es lo que queda, ¿no? Entonces, si yo sumo a más 2a, me va a quedar 3a. Pero luego me está pidiendo que le réstale 3a. Entonces, por lo tanto, este término ya me queda como un 0. Voy a poner por acá. Después de eso tengo más b, más 2b, son 3b, menos b, me queda 2b. Después de eso tengo menos c, más 12, perdón, menos c, menos 12, más 3c. Entonces aquí tengo menos 13 más 13, me quedaría 0 también. ¿Sí?
Obviamente el cero dentro de la suma es un número nulo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea un valor nulo? Pues porque prácticamente no me altera el resultado. Pues por lo tanto, el resultado de la suma de todos estos polinomios es igual a 2b. ¿Sí? Es una simplificación. Convencionalmente eso se realiza en diferentes operaciones algebraicas. Entonces, sí es muy útil que ustedes vayan identificando el método que ustedes crean que es más conveniente para cada uno. Ajá. Bueno, para cada persona, porque yo les puedo decir, pues todos háganlos así, o todos háganlos así, o todos háganlos así, pero a lo mejor no a todos nos queda del todo claro, ¿no? Cómo es que podemos hacerle, ¿sí? Digo, esas serían a lo mejor al menos tres metodologías que en ocasiones se pueden utilizar para poder resolver algunos de esos ejercicios, ¿no? Entonces es importante que ustedes las vayan visualizando para que no tengamos mayor problema. Digo, para mí la que se me hace más fácil, sencilla, que hasta cierto punto pues no me pierdo con ella es la número 2, ¿sí? La que, más bien la que observé en el ejercicio 2, es decir, hacer una raya para cada uno de los términos que se tengan dentro de la suma de algunos polinomios. Sin embargo, como les comento, no sé hasta cierto punto si para todos sea claro así. Entonces, pues por eso les doy algunas otras alternativas. Inclusive les comentaba hace un momento, ¿no? Si ustedes consideran que en algún momento ya estuvieron manejando alguna otra metodología y se les hace más amigable, adelante. Nada más que es importante que recuerden sustentar siempre el procedimiento para obtener el resultado final, ¿no? Eso también es importante. Pues vamos a proceder a realizar el ejercicio 6. En este caso del ejercicio 6, lo voy a desarrollar también ¿con qué otra alternativa tenemos? No, creo que hasta el momento serían las más viables, ¿no? Lo voy a desarrollar justamente de forma casi directa, como lo analizaba hace un momento, ¿no? Es decir, identificar aquí con rayas de diferentes colores, ajá, cada uno de los términos, ¿no? Por ejemplo, aquí tendría yo este término con este término con todos los de P con los de P, o sea, con color negro, todos los de Q con color verde y con amarillo o con rojo los de color, más bien las R, ¿no? Entonces, en cada uno de los términos que yo ubico por acá, los que son semejantes son los que cumplen con esas características de tener la misma variable y adicionalmente tener el mismo exponente. Entonces, del ejercicio 6, la respuesta para este ejercicio 6, el procedimiento es rayar, ¿no? Con diferentes tonos de color. Entonces aquí la igualdad para esto sería P menos 2P sería menos 1P más P. El término de P se canceló, ya no va a aparecer. Entonces vamos a cambiar a color verde para hacerlos de Q. Entonces tenemos una Q menos 6Q me va a dar menos 5Q. Y luego tengo más 5Q menos 5 más 5 es igual a 0. Entonces por lo tanto el término de Q ya desapareció. Y finalmente en color amarillo el de R. Tengo una R más 4 más 3R, perdón, es igual a 4R. Menos 8R me va a dar como resultado menos 4R. Entonces la respuesta única y exclusivamente para ese ejercicio en particular del 6 es menos 4R. Sí, obviamente ahí tendría que colocar mi procedimiento como colocando los términos, poniéndoles una suma. Bueno, lo vamos a desarrollar en el siguiente para que ustedes observen cómo es que debería quedar en completo todo el ejercicio. En el 7, es decir, tendría yo que colocar así. Por ejemplo, tengo menos 7x menos 4y más 6z. ¿Sí? Pongo un paréntesis para decir que esto es parte de un polinomio. Después de eso colocaría el signo que le corresponde, ¿no? Entonces en este caso sería un signo positivo porque se trata de una suma. Luego colocaría el siguiente polinomio, que en este caso es 10x menos 20y menos 8z. 10x menos 20y
menos 8z. Y luego otra vez una suma. Y luego nuevamente reescribiría lo que sería la parte del polinomio, ¿no? Entonces en este caso menos 5x más 24y, ¿sí? Más 2z, más 2z, ¿sale? Entonces nuevamente lo haría con base a identificar cada uno de los términos por separado. Entonces aquí identificaría que se van a estar sumando todos y cada una de las x, identificaría que se van a estar sumando todas y cada una de las y's, e identificaría yo todos los términos que se van a estar haciendo con suma con lo de los que pertenezcan a z, ¿no? Entonces, primero que nada, los términos de x. Entonces tengo menos 7 más 10 es 3, menos 2x es igual a menos 2x, ¿sí? U otra forma, agrupo todos los negativos, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo menos 7, menos 5 es menos 12. Más 10 es igual a menos 2, ¿sí? Menos 2x. Entonces es obviamente también importante que ustedes puedan verificar qué se les hace más fácil, ¿no? Agrupar primero todos los negativos y todos los positivos, después de eso ya hacer una suma o resta final, ¿no? Entonces también ahí depende mucho también de su visualización. Por ejemplo, aquí tengo menos 4y y luego aquí tengo menos 20y. Estos dos en conjunto son menos 24y. Pero luego aquí resulta ser que tengo 24y. Entonces, menos 24 más 24 es igual a 0. Entonces aquí puedo agregar un 0 nada más para ejemplificar que en realidad se redujeron todos los términos, ¿no? Pero recuerden que la respuesta final ya no llevaría estos ceros, simplemente sería para fines didácticos, ¿no? El que nosotros podamos colocar ese valor nulo, que en este caso representa el valor de 0. Luego tengo 6y, si agrupo primero todos los positivos, tendría que agrupar, con z, 6z con 2z, tendría como resultado 8z. Y si yo le retiro las 8z que tengo por acá, pues también me quedaría un valor de 0. Entonces al final del día, el resultado final me quedaría única y exclusivamente como menos 2x. ¿Sale? No sé si tengamos dudas con esto, preguntas. Ya hemos hecho hasta el momento, me parece, 5 ejercicios. Entonces no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda o quieran que hagamos algún otro con esta sección. Sino para que les dé un espacio para que puedan realizar los ejercicios que les hagan falta. Y recuerden, van a ir incorporando en la sección que les vaya activando de la parte de las actividades para que yo las vaya evaluando, ¿sale? Entonces, ¿dudas, preguntas con esto? ¿Quieren que hagamos alguno? ¿Sí? Daniela Herrera. Profesor, podemos ocupar el método que más se nos acomode, ¿cierto? Sí, el método que más se les acomode. Nada más es importante que recuerden ir agregando el procedimiento. Por eso es que hace un momento cuando realizábamos el 6 lo hice encima de la presentación. Sin embargo, lo conveniente es que se ejecute o se transcriba lo que se va a hacer. Por ejemplo, aquí se está haciendo una suma entre todos los polinomios, es decir, encierro primero que nada el primer polinomio entre paréntesis para identificar qué es un polinomio como tal. Luego otra vez entre paréntesis y hago esa suma, entre paréntesis e indico la suma. Este sería mi procedimiento que tengo por acá. Obviamente ya cuando rayo con los colores diferentes, pues obviamente aquí ya ejecuto esta parte, ¿no? También, al igual que lo hice hace un momento en el ejercicio 2, ahí no tenía muchos colores. Bueno, es cuando tengo colores y cuando no tengo. Pues si no tengo tantos, pues básicamente lo puedo hacer también con rayas, ¿no? Eso también nada más es una forma que yo pueda identificar cómo están los diferentes términos. O también otra, ¿no? Como en el caso 1, que yo pueda ir agrupando todos los términos semejantes de todo el conjunto de los polinomios que se tienen, ¿no? O de los términos que existen en los polinomios. Eso también es importante visualizarlo.
Y otra cosa, bueno, no sé si tengan alguna duda, pregunta. Recuerden que convenientemente lo que se hace es tener los términos ordenados. Recuerden que los términos se ordenan con base al abecedario. Si existe algún término compuesto, como en el caso del 13, que tiene AM, MN y S, recuerden que AM iría primero porque empieza con A. Luego MN iría después porque tenemos en este caso primero la M. Y el último término sería S, ¿sí? Entonces, si no están ordenados todos los términos, sería conveniente ordenarlos. O si en el dado caso de que no se ordenen cuando se realice el procedimiento, al final en el resultado final sí se deberán ordenar. Ese es el único, pues como tal, restricción o regla o inconveniente que pudiéramos llegar a presentar, ¿vale? Entonces es lo que les puedo decir al respecto, ¿no? En el caso del 13. Pero nuevamente les pregunto, ¿quieren que hagamos algún otro? Identifíquenlos, o sea, aquí están todos los ejercicios, son los que nos faltan. Me parece que el 3 y el 4 ya estaban dentro de la presentación también. Ahí para que lo chequemos, voy a subir la presentación también de una vez, aprovechando el tiempo que ustedes le van a dedicar a estos ejercicios, para que tengan también ese apoyo, ¿no? Al final del día es importante que ustedes lo puedan ir también visualizando. ¿Sí? ¿Qué pasó con Alberto? Profesor, una pregunta para los que entregaron el examen después. Bueno, ve que ya le comenté que tuve problemas al subirlo. No hay problema, no hay inconveniente. Lo único que sí es que ahorita todavía no los evalúo. Ahorita apenas voy Bueno. en el 19, que en este caso fue Uriel, el que entregó en el 19. Ujú. Bueno, entonces sí todavía De nos va a hecho, calificar, ¿no? a él ya le compartí su resultado. Me faltarían los que entregaron en la posición 20, 21, 22, 23 y 24. Pero ahorita en un rato, por eso es que quiero que ustedes realicen esta actividad, para que me den oportunidad de que pueda yo subir la presentación, calificar las evaluaciones que me faltan, compartirles los resultados que me hacen falta, y de esta manera pues también que puedan saber a grandes rasgos ahorita hasta el momento cuál va siendo su resultado, ¿no? Y esa es la situación, ¿sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? profesor, está bien. Entonces, ¿alguna duda relativa a estos ejercicios de los 19 ejercicios que tenemos? ¿Quieren que realicemos alguno? Nada más díganme cuál. ¿Algún otro adicional a los que ya realizamos ahorita? Recuerden que el 1, 2, 3, 4 están resueltos en la presentación, sin embargo ocupamos también el 1 y el 2 para ejemplificarlos. De hecho, ustedes también tienen el acceso a lo que sería la parte del pizarrón para que lo vean de manera más completa, porque en la presentación que les estoy mostrando yo ahorita, nada más ven a donde yo me muevo, no en el pizarrón. Sin embargo, todos tienen la posibilidad de entrar al pizarrón entrando directamente desde Classroom. Ahí pueden encontrar la liga. O también aquí en el chat la compartí en ese momento. Ahí lo compartí. ¿Vale? Término similar. Sí, convencionalmente similar o semejante, Marlene. ¿Vale? Entonces sí, término similar o semejante. Es un sinónimo, similar y semejante. ¿Vale? Término semejante o término similar. ¿Sí? No hay problema. Entonces, dudas, preguntas, ¿quieren que hagamos algún otro? Nada más coméntenme, ¿no? ¿Puede ser el 11, profe? Hacemos el 11, ok. Entonces, hacemos el 11. El 11 está compuesto por términos que tienen que ver con a X, a Y, a Z. Entonces, recordemos que vamos a ordenarlos con base al orden alfabético. Entonces, en este caso, como todos empiezan con A, entonces nos tenemos que guiar por la segunda literal. Entonces, primero tendríamos que colocar el término de AX, luego el de AY y luego el de AZ. Entonces, en este caso, así vamos a agrupar todos los términos, ¿no? Primero agrupar los de AX, AY y AZ. Entonces, vamos a verificarlo. Vamos a ejecutar ese ejercicio número 11 y lo vamos a hacer con prácticamente la metodología de encimar los diferentes términos, ¿no? Entonces primero colocamos a X, luego está a Y y luego está menos a Z.
En el segundo polinomio tenemos menos 5 a x menos 7 a y y menos 6 a z. ¿Sí? Y para el tercer polinomio tenemos 4 a x más 9 a y más 8 a z. ¿Sí? Y en este caso, pues hacemos los cálculos correspondientes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 1 a z. Cuando solamente aparece a z o las variables, eso significa que tenemos un coeficiente unitario. Eso también es bueno saberlo. Este 1 más este 4 suman 5. Entonces, menos 5 me da un 0. Entonces, el primer término, pues básicamente ya se canceló. La segunda sección, tenemos menos AY y luego tenemos menos 7AY. Eso me da una suma de menos 8AY. Pero con este 9AY, entonces 9 menos 8 me daría como resultado 1AY. Entonces, por lo tanto, aquí nada más me queda AY. Y en el último caso tenemos AZ menos 6AZ, entonces eso me daría como resultado menos 7AZ. Recuerden que aquí como estamos realizando una suma, entonces los signos iguales van incrementando esa cantidad ya sea positiva o negativa, ¿sí? Como hace rato. Este signo que tiene aquí, bueno, más bien este término que tiene positivo, se incrementa con este término que también es positivo. Entonces, por lo tanto, me da como resultado un menos 5. Digo, un 5 positivo, perdón. Pero con este menos 5, pues me da un 0. Aquí sucede algo similar. Con cantidades que sean negativas, pues van incrementando a ser más negativas. Por lo tanto, sería menos AZ, menos 6AZ, sería menos 7AZ, más 8AZ, me quedaría solamente el término de AZ. Respuesta final de este ejercicio, AY más AZ. ¿Sí? Independientemente de la metodología que se siga, recuerden que el resultado es similar. Si yo hiciera por rayado, pues básicamente rayo los términos que son semejantes. Ajá. Y puedo ir haciendo una simplificación. ¿Sí? Pero sí es importante ir visualizando el procedimiento, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo pudiera agruparlos, colocarles un paréntesis a cada uno de ellos y ponerles una suma, ¿no? Y no habría mayor inconveniente. Ya sé que ya los rayé y podría dar mi resultado final, que básicamente coincide con este, que es AY más AZ. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, entonces nos quedan 24 minutos para que ustedes vayan avanzando la mayor cantidad de ejercicios posibles. Si tienen alguna pregunta en alguna situación, pues nada más me comentan, ¿no? Ahí voy a quedarme al pendiente de esa parte. Y recuerden, ya tenemos, lo voy a alejar para que ustedes a lo mejor lo observen más. Si no, ahí lo acerco a la sección que corresponde únicamente a los ejercicios para que ustedes lo vean en la pantalla. ¿Sale? Tenemos ya el ejercicio 1, 2, 5, 6, 7 y 11. Nos faltarían los ejercicios. El 4 y el 5 también van a estar disponibles dentro de la presentación. Entonces, como tal, ya hicimos hasta el 7. Me faltaría el 8, 9, 10. El 12, el 13, el 14, el 15, el 16, 17, 18 y 19. Yo considero que están sencillos, entonces sí podemos de alguna manera pues resolver todos esos ejercicios sin inconvenientes de aquí a las 12, ¿sale? Entonces, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, para que lo vayan intentando, aquí se los dejo aquí en la pantalla para que no haya problema, ¿sale? Bueno. Entonces ahora tenemos... ¿a dónde andamos? Vamos a analizar lo que sería la parte de resta de polinomios, ¿sale? Entonces, básicamente la parte de resta de polinomios es similar a la sección de la suma. Sin embargo,
para poder ejecutar esta operación, hay que hacer un intercambio de los signos que corresponden a los términos del segundo polinomio. Es decir, a este polinomio se le va a denotar como sustraendo, que es prácticamente la cantidad que se le va a restar al otro polinomio, ¿no? Entonces, mientras un polinomio va a ser minuendo, el otro va a ser sustraendo. Entonces, prácticamente en las restas, pues sí, se realizan con base a tener agrupaciones de dos polinomios. Sin embargo, como vimos hace un rato, puede ser que también se tengan pues mayor número de cantidades de polinomios. Sin embargo, vamos a ejecutar esta adecuación en la cual vamos a intercambiar el signo de los términos que continúen para efectuar lo que sería la parte de la resta. Eso básicamente es lo que se va a ejecutar. Entonces, ¿cómo se va a hacer este tipo de situación? Es importante que también ustedes puedan revisar este procedimiento que ven aquí en la presentación. De hecho, la presentación ya también la tienen en su Classroom, ya ahí está disponible. Entonces, no va a haber ningún inconveniente en ese sentido, ¿sale? Entonces, obviamente aquí, al igual que en la parte pasada, se puede hacer esa ejecución con base al rayado de los términos, pero previo a esto van a verificar que se intercambien los signos. Entonces se deberán de intercambiar los signos en cada una de las partes que corresponden. Miren, vamos a efectuar esta sección. Si nosotros tenemos estos términos y hay que restar estos otros términos, lo que vamos a ejecutar es lo siguiente. Observen en el segundo polinomio, que en este caso es el sustraendo, que en esta situación vamos a hacer la distribución del signo negativo. La distribución de este signo negativo quiere decir que ese signo va a afectar tanto al primer término como al segundo término. Eso quiere decir que vamos a intercambiar el signo que existe en el término A y el signo que existe en el término B. Entonces, por ejemplo, si teníamos un signo positivo o si, por ejemplo, en este caso no hay signo, eso quiere decir que es positivo. Por lo tanto, eso quiere decir que cuando yo realice la resta, este va a ser una cantidad que en este caso se va a transformar en negativo. Mientras que si la otra situación, caso contrario, el término es negativo, entonces le va a afectar de cierta manera que se va a transformar en positivo. De tal suerte que cuando yo haga la reducción de los términos semejantes, entonces voy a reducir de esta manera. A menos A me va a dar un 0 y B más B me va a dar igual a 2B. Entonces es la situación que necesito que ustedes consideren, que se van a tener que estar pues reduciendo los términos que correspondan. Entonces, misma situación como en este caso, ¿no? Tenemos esta sección que este primer polinomio en realidad no se va a ver afectado por nada. Conserva lo que sería la parte de sus signos, mientras que en el otro caso, ahí sí hay una modificación de los signos de tal suerte que cada uno de ellos se intercambia. Eh, ¿cómo ¿Qué es lo que sucede? Pues tenemos, por ejemplo, el polinomio 2x menos 3y menos el otro polinomio que sería menos x más 2y. De tal suerte que aquí voy a modificar este signo, va a cambiar a positivo y el otro también va a cambiar, pero en este caso a negativo. Voy a hacer la reducción de términos semejantes. Aquí tendría que reducir 2x más x, que me da como resultado 3x. Y tendría yo menos 3y menos 2y, que me da como resultado menos 5y. Entonces la respuesta para esto, pues en realidad el proceso no cambia mucho a lo que ya hemos analizado en la parte de la suma. Sin embargo, sí se modifica lo que sería la parte del segundo o tercer polinomio, dependiendo de cuántos tengamos, si es que se antepone una operación de resta, ¿sí?, entre estos términos, ¿vale? Entonces, básicamente es lo que podemos visualizar. Y eso sucede con todos los términos que ustedes se imaginen. Por ejemplo, aquí tenemos diferentes términos que en este caso convencionalmente les comentaba que los vamos a ordenar de acuerdo a lo que sería la parte de la potencia. Si yo, por ejemplo, tengo estos términos, recuerden que aquí la potencia me dice que es a más 2. Si observo, todas las potencias son con a y acompañado de otro término. Es como un polinomio.
De alguna manera, esto quiere decir que al principio va a ir a más 2, luego va a ir a, y luego va a ir a menos 1, y luego va a ir a menos 2. De igual manera, estos términos se van a agrupar así. El que tenga a la 1, a la menos 1 y a la menos 3. ¿Sí? Si yo los quiero restar, recuerden que yo lo que hago es intercambiar lo que serían los signos del sustraendo. Entonces, de esta manera yo lo que hago es agrupar los términos, como les había comentado. Existe también la posibilidad de poderlo hacer con base a colocar por encima y por abajo lo que son los polinomios, ¿no? Inclusive aquí, si ustedes observan, hay ciertos polinomios que en ocasiones no tienen ciertos términos, ¿no? Ahí le podemos colocar ya sea para adecuarlo a un cero o dejar un espacio en blanco que me va a indicar que pues no existe ese término y que yo puedo trabajar con los otros. Ahora bien, acomodo todos los términos de acuerdo a cómo cambió su signo, ¿no? Por ejemplo, aquí tenía menos 11x, ahora tengo 11x positiva a la a más 1. Luego tengo 19, pero este 19 se cambia a negativo. El 45 que tengo por acá también cambia a ser negativo. Y el 60 que tengo por acá también cambia a ser negativo. Entonces, de esa manera yo puedo acomodar los términos y acomodarlos de acuerdo a su exponente. Hay ocasiones en que también ese exponente puede ser de tipo algebraico, en el cual pues están mezcladas algunas variables, ¿no? Entonces es importante también considerar esa parte. O puede ser que inclusive estén considerados nada más números, ¿no? Eso también pudiera suceder, no hay problema. De tal suerte que yo lo que puedo hacer es realizar las operaciones de acuerdo al cambio de signo y ejecutarlo como si fuera una simple suma. O también hacer las modificaciones correspondientes de acuerdo a como ya lo había visto anteriormente, es decir, hacer el cambio como tal y de esta manera pues saber que eso me va a afectar en ciertos términos y nada más al final el resultado sí hay que acomodarlo de acuerdo al orden de los términos, ¿no? Considerando lo que sería la parte de la base, si este es igual en todos los términos, entonces lo que tendría que considerar sería la parte de la potencia. Empezar por la potencia más grande, que en este caso es A más 2, seguir con A más 1, A menos 1, A menos 2, A menos 3 y así sucesivamente con todos los términos que se tengan disponibles. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Hay dudas? Bueno, pues entonces vamos a continuar. Una vez que vayamos probando, nuevamente otro ejercicio. También tiene bases, pero también cuenta con exponentes que son literales, ¿no? En este caso. Entonces, obviamente aquí, esta es la parte del minuendo, esta es la parte del sustraendo. Recuerden que el sustraendo es el polinomio del cual los términos cambian de signo, de tal suerte que entonces en este caso yo los puedo acomodar, ya sea como una suma, obviamente intercambiando lo que sería la parte de los signos en cada uno de los términos, o también lo puedo acomodar como una parte de agrupación donde coloco el primer polinomio y donde coloco el segundo polinomio con base a lo que sería la modificación de los signos como tal. Digo, yo lo vería más sencillo en el hecho de que a lo mejor se pueda transformar en una suma y pueda distribuir aquí el signo negativo en cada uno de los términos. Digo, aquí sí ya podría ser el rayado como lo había hecho en la parte de la suma y de esa manera yo pudiera trabajar. Pero en un momento más podemos ejecutar de este tipo de ejemplos para que ustedes lo puedan considerar como una metodología. Simplemente considerar que recuerden, cambian los signos porque nos estamos refiriendo a que es una resta. Eso es importante considerarlo. Bueno, entonces ahora vamos a desarrollar este conjunto de ejercicios de resta. Entonces vamos a realizar la mayor cantidad de ejercicios posibles dentro de un periodo de 15 minutos para que ustedes finalicen con los otros ejercicios y concluyamos nuestra sesión del día de hoy como entre el 10 y 5 para la 1 para que nos podamos retirar durante este día. ¿Sale? ¿Alguna duda que tengan? ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, profe, Comentarios todo son bien. muy importantes para mí para que podamos ir realizando los diferentes procedimientos que tenemos establecidos para los ejercicios. Entonces vamos a
a desarrollar. Ahora lo vamos a desarrollar de abajo hacia arriba, ¿sale? Entonces vamos a empezar por el ejercicio 15, luego el 14, 13, 12, 11 y así sucesivamente. Entonces vamos a ir ejecutando cada uno de esos ejercicios. Voy a hacer la pantalla más grande, la del pizarrón, para que puedan observar bien a bien cómo están los ejercicios. Les comentaba, podemos hacer el orden con base a lo que sería la parte del orden algebraico, pero adicionalmente de eso, recuerden que también es importante considerar lo que sería la sección que corresponde a las variables que se tienen, o más bien las potencias que existen, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un cierto acomodo, pero posiblemente yo preferiría que las X estuvieran acomodadas al principio, ¿sí? Que obviamente, posiblemente dentro de este tipo de polinomios donde pues no hay una relación tan estrecha de una situación con otra, pues a lo mejor no haya tanto problema. Pero sí preferiría colocar primero los valores de X, ¿no? Entonces, ir colocando por X al cubo, luego X al cuadrado, y así sucesivamente con cada uno de los términos. Entonces es lo que voy a hacer en esta ocasión. Entonces voy a acomodar primero los términos en un orden en el cual me esté considerando primero la variable x junto con sus exponentes. Entonces tendría que considerarlo así: 3x al cubo por y, y luego a su vez tenemos un menos 6x al cuadrado por y cuadrado, y luego tendría el menos 19x por y al cubo, y finalmente el término de y a la 4, ¿sí? ¿Por qué acomodar primero a los términos con x y luego el término con y? Porque así estaría considerando el orden alfabético. Posteriormente, puede ser que aquí le pueda agregar un paréntesis para considerar que esto se trata de un polinomio, o tal vez no. Entonces, es indistinto, depende mucho de lo que ustedes quieran considerar. Luego, habitualmente, como se trata de una resta, voy a considerar el signo negativo. Entonces tengo el otro signo de agrupación, que en este caso es un paréntesis, para considerar lo que sería el segundo polinomio. Y nuevamente lo que hago es acomodar los términos de acuerdo a su orden. Entonces voy a considerar el orden alfabético, es decir, primero hablar o considerar lo que sería la parte de las X y luego las Y. Pero si estas X tienen a su vez una parte de un exponente, pues obviamente estaría trabajando con base al orden de ese exponente. Entonces el segundo término tendría que quedar como menos 25x al cubo y. Y luego el tercer término tendría que quedar como más 32x al cuadrado y al cuadrado. Y el último término tendría que ser el de menos 51x y al cubo, ¿sí? Obviamente esto solo es para colocar lo que sería el orden, ¿no? Ya considerando lo que serían los procedimientos para poder hacer la simplificación, ahí inclusive yo lo que pudiera hacer es trabajarlo con líneas, ¿no? Aquí, por ejemplo, no hay otro término semejante de x a la 4 que esté en el primer término, ¿no? Entonces empezamos con x al cubo y, hay en los dos polinomios, por lo tanto son semejantes y en algún momento se pueden reducir. Luego trabajo con lo que sería la parte de x al cuadrado y cuadrado. Entonces aquí también hay un término de x cuadrado y cuadrado. Y también hay un término que se ubica en los dos polinomios, que sería el de x por y al cubo. X por y al cubo. ¿Sí? Pero recuerden, podemos hacerlo con diferentes tonos de color o con rayas que nos permitan identificar cuál es semejante con respecto, bueno, cuáles términos son semejantes en uno y en otro polinomio. Otra de las situaciones también importantes es recordar que sin duda estos signos deben de cambiar, ¿no? Entonces voy a cambiarlos en este momento, ¿no? Entonces, voy a hacer un paso adicional. Aquí tengo 4xy menos 6x cuadrado y cuadrado menos 19xy al cubo más y a la 4. Y ahora sí cambio los signos. En este caso es
menos x a la 4 más 25 x cubo y. Perdón, aquí no es más, sino es menos. Recuerden que los signos, más bien este signo negativo afecta a cada uno de los términos. Menos 32 x al cuadrado y cuadrado y más 51 x por y al cubo. ¿Sí? Entonces recordamos cómo están los términos semejantes. Otra vez. ¿Sale? Y para finalizar, simplificando cada uno de ellos. Recuerden que voy a ordenar con base a lo que sería la parte de el orden alfabético, así como con el exponente. Entonces, da suerte que el resultado para mí aparecería como menos x a la 4, ¿sí? Luego tendría que simplificar el x al cubo y. Entonces, aquí tengo 4 y aquí tengo 25. Por lo tanto, quedaría como más 29. Considerando que ambos términos son positivos, ¿no? Si alguno fuera positivo y el otro negativo, pues tendríamos que hacer la simplificación. Como en este caso también va a suceder en el término 2, ambos son negativos, por lo tanto, eso va a incrementar esa cantidad. Entonces aquí tengo menos 6x al cuadrado y cuadrado, y aquí tengo menos 32x al cuadrado y cuadrado. De tal suerte que voy a tener menos 38 x al cuadrado y al cuadrado. El tercer término es el menos 19xy al cubo y el 51. Entonces aquí tengo 51 menos 19, que me da un resultado de 32. Entonces voy a tener con signo positivo el 32, derivado de que en magnitud del 51 es más grande que el 19. Entonces, por lo tanto, se va a conservar ese signo positivo. Por la magnitud, recuerden, es por la magnitud. XY al cubo. Y finalmente el término que tiene y a la 4, que en este caso es positivo. Y así finalizamos nuestro ejercicio. Esa es la simplificación de lo que sería el conjunto de la resta, ¿no? Obviamente aquí es importante considerar lo que sería lo que corresponde al cambio de signos en cada una de las partes para que podamos analizarlo de manera adecuada, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta, chicos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, este fue el ejercicio 15. Vamos a hacer el 14, en vista de que no hay dudas, o de que no quieren preguntar, no lo sé. Y recordamos que, nuevamente, tenemos que agrupar los términos de acuerdo al orden alfabético. Entonces, también es importante considerar que si tenemos una entremezcla de dos variables o demás, pues también es importante ir haciendo ese análisis, ¿no? Por ejemplo, aquí aparecería el m al cubo al principio, después de eso tendríamos que considerar el m al cuadrado, luego el m, y finalmente la otra variable, puesto que, de acuerdo al orden alfabético, n va después de m. Entonces vamos a hacer esa adecuación. 5m al cubo. Luego aparecería el término que tiene al cuadrado, más 6m al cuadrado n, menos 8m n cuadrado. Y recordando también que el primer polinomio o el polinomio minuendo, ¿sí? En sí no se modifican los signos de los términos, se quedan como están indicados al principio. Menos 9n al cubo. Y luego tengo que indicar que voy a intercambiar los signos del otro polinomio. También a este lo voy a ordenar, porque está en desorden, ¿no? Entonces tengo 5m al cubo. Luego tengo menos 21m al cuadrado n
y luego tengo más 14 mn cuadrado y luego tengo un menos 18. También es importante recordar que si existen términos constantes, estos van a ir al final. Bueno, obviamente siempre y cuando no tengamos variables con exponente negativo, sino después de la constante irían esas variables con el exponente negativo, ¿vale? Esa sería la única situación. Entonces desarrollamos la distribución del signo en cada uno de los términos correspondientes. Entonces de tal suerte que eh, voy a tener lo siguiente. Tengo la posibilidad de tener 5m al cubo más 6m cuadrado n menos 8mn al cuadrado menos 9n al cubo y luego tendría menos 5m al cubo, luego es más 21m cuadrado n menos 14mn al cuadrado y luego más 18, ¿sí? Entonces una vez que yo ya tengo eso, puedo aplicar lo que sería la parte de la simplificación de los términos semejantes. Ahí muy importante poderlos identificar cuáles son semejantes con cuáles, ¿sí? No es por otra situación, simplemente es para tener una mayor facilidad de verificar cuáles son esos términos que se puedan reducir. Aquí puedo reducir este término con este otro. Y aquellos términos que no son semejantes, que no se puedan reducir, pues simplemente se van a quedar indicados. Aquí, por ejemplo, tengo 5m al cubo, pero también tengo menos 5m al cubo. Por lo tanto, ese término se cancelará. Entonces ya no va a aparecer en el resultado. Tengo aquí 6m al cuadrado, pero aquí también tengo 21m al cuadrado, que es positivo. Por lo tanto, el resultado va a ser 27m al cuadrado n. Ahora este va a ser el primero de los polinomios, perdón, el primero de los términos, derivado de que pues básicamente ya el de m al cubo se canceló. Entonces tengo menos 8m al cuadrado, menos 14mn al cuadrado, me quedaría como menos 22mn al cuadrado. Después de eso tendría yo los términos que tienen n, entonces coloco el de n al cubo. Y finalmente el término que es independiente, es decir, que no tiene variable o que es una constante. Más 18. Listo. Ya quedaría ser como nuestro resultado del procedimiento de la resta. ¿Sí? No sé si tengamos alguna duda, pregunta. Yo, Sí. por el 18 de negativo, ¿por qué lo pasó a positivo? Recuerden que del polinomio sustraendo, es decir, del segundo polinomio que se tiene, todos los signos se cambian derivado de que es una resta. Entonces, al principio nosotros tenemos la posibilidad, o sea, lo que hicimos al principio fue ordenarlos, ¿no? De acuerdo a las variables y a los exponentes. Entonces, ordenamos primero el 5m al cubo, luego quedó el menos 21m al cuadrado n, y después de eso quedó el 14mn al cuadrado, y al último quedó el menos 18, ¿sí? Entonces, ese signo negativo, por ser una resta, afecta a todos los términos. Entonces, por ejemplo, del primer término, primero se transformó en negativo. El segundo, como tenía un signo negativo, se transformó en positivo. El tercero, como tenía signo positivo, se transformó en negativo. Y el 18, como tenía un signo negativo, con ayuda de la que es una resta, o que tiene al principio un signo negativo, se transforma en un positivo. ¿Sí? Sí, profe, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? Profe, pero eso de que afecte el signo positivo o negativo, ¿solo afecta en el segundo polinomio? Sí, solamente afecta en el que se esté indicando que es una resta. Les comentaba, de momento solamente podemos estar manejando los polinomios, pero más adelante puede ser que también exista un tercero, ¿no? Pero también sea una resta. Entonces, nada más lo importante sería cambiar también los signos de ese polinomio, ¿no? Sí, o sea, al final del día afecta a, a los signos de lo que indique, se está restando. Entonces, sí,
como tal, una resta, pues sí, solamente tiene esas dos partes, ¿no? Un minuendo, que es la sección que se conserva como tal, y un sustraendo, que es en realidad los términos que se afectan por ese signo negativo que se tiene por ser una resta. Ujú. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bueno, vamos a ejecutar el ejercicio 13. Lo vamos a ejecutar ya de manera más rápida, sin detenernos tanto en algunas explicaciones, pero sí es importante que si alguna situación no queda clara, pues también me la puedan comentar. Entonces vamos a ejecutar ese ejercicio 13. Recuerden que convencionalmente lo que hacemos es ordenar con base a las variables y con base a los exponentes, ¿no? Para de esa forma, pues tener en orden nuestro polinomio. Entonces verificamos si está ordenado. Entonces en el ejercicio 13 aparece y a la 5, luego aparece el término de y al cubo, luego y al cuadrado y luego un término que es independiente o una constante que es el 31. Entonces, como yo lo observo, está ordenado. Entonces, por lo tanto, ya nada más sería replicarlo, ¿no? Tal cual aparece así. Entonces, y a la 5 menos 9y al cubo más 6y al cuadrado menos 31, ¿sí? Puedo colocarlo con un paréntesis o simplemente ya dejarlo así, ¿sí? Es una conformación de términos, no hay ningún inconveniente. Al segundo polinomio, a ese sí le tengo que colocar el signo negativo porque recuerden, como este signo negativo va a afectar a todos y cada uno de los términos, entonces sí es importante colocarlo, ¿no? Entonces aquí tengo, por ejemplo, menos 11y a la 4, ajá. Luego está el más 31y al cubo, ajá. Luego menos 8y al cuadrado. Y luego el último, el menos 19y. ¿Sí? Aquí recuerden que el signo negativo de la resta, ¿sí?, me va a afectar a todos los términos del segundo polinomio, ¿sí?, como lo comentaban hace un rato. Entonces los otros términos del primer polinomio no se cambian, simplemente los replico. Mientras que los del segundo polinomio, adicionalmente de replicarlos, recuerden que sí estoy cambiando los signos. Por ejemplo, aquí era negativo, ahora va a ser positivo. Era positivo, ahora va a ser negativo. Era negativo, ahora va a ser positivo. Era negativo, recuerden que ahora será positivo. Y verifico los términos que son semejantes. En este caso, el primero es y a la 5. No hay otro y a la 5, por lo tanto, inclusive hasta pudiera decir, pues no hay otro semejante. Verifico, dentro de todos los términos hay un y a la 4, pero no hay otro y a la 4. ¿Sí? Entonces, ¿hay y al cubo? Sí, hay otro y al cubo, entonces, por lo tanto, ese pudiera ser un término a reducir, ¿sí? Con los términos que no se van a reducir, pues simplemente lo que tendría que hacer es verificar si están ordenados o no. Si no se encuentran ordenados, lo único que tengo que hacer es acomodarlos de acuerdo al orden de las variables y después al orden de las potencias, ¿no? Entonces, eso es importante saberlo. Entonces, de ahí seguiría y al cuadrado. Si tengo dos términos de y al cuadrado, por lo tanto, hay que identificarlos para poder verificar que se pueda reducir. Tengo un y, no tengo otro y, entonces por lo tanto ese término nada más tendría que ordenarlo. Y tengo un término que está independiente, pero no hay otro término que sea independiente, por lo tanto nada más hay dos pares de términos que son semejantes, por lo tanto tendría que considerar hacer la reducción del menos 9y al cubo con el menos 31y al cubo. Entonces para mí el resultado empezaría por y a la 5. Después lo que tenga y a la 4. Entonces el y a la 4 está acompañado de un 11. Entonces aquí sería más 11y a la 4. Ahora sí los de y al cubo. Entonces aquí tengo menos 9 y tengo menos 31. Eso me quedaría como menos 40.
y al cubo. Tengo 6y al cuadrado con 8y al cuadrado, me quedaría un 14. Pues aquí tendría un 14y al cuadrado. Me quedaría el término con y, entonces sería el de más 19y. Y me quedaría un término que es el independiente, que es el menos 31. Entonces al final del día, la solución para esta resta sería y a la quinta más 11y a la 4 menos 40y al cubo más 14y al cuadrado más 19y menos 31. Y esta sería la respuesta. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hay alguna duda, pregunta?